Este programa es presentado por El Observador, IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Claves Económicas, estos programas especiales de verano. Rodrigo Cambón, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Y esta noche con el desayuno de Deloitte, con las perspectivas económicas para 2014. Esta actividad que desarrolló Deloitte en el Club de Golf a fines del año 2013, un poco para ver cómo iba a ser el contexto económico para este año, ¿no? Para este 2014. En año electoral, con las visiones de los analistas que más o menos van todos en la misma línea, de una desaceleración en la economía, pero manteniendo un crecimiento. Pero vamos a ver cuáles son las opiniones de los economistas Pablo Rosselli y Tamara Yandi, de la consultora Deloitte. Comenzamos hablando de la moneda norteamericana, del valor del dólar a nivel global. Tamara Yandi habló sobre el final de los estímulos extraordinarios de la Reserva Federal norteamericana, cómo eso puede repercutir en el valor del billete verde a nivel global, no solamente en Uruguay. Sí, todos los economistas destacan la importancia de las políticas de la Fed, sobre todo para esto, para ver cuál va a ser el valor del dólar en los próximos años a corto y largo plazo, ¿no? Como decías vos, hablan del fin de los estímulos o mes a mes ir reduciendo los estímulos de la Fed en la economía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede pasar con el dólar? Ellos destacan que puede fortalecerse. Pero es importante ver igual el análisis de Tamara sobre los estímulos de la Fed y, bueno, el contexto internacional, que es lo que vamos a empezar a desmenuzar a partir de ahora. Sí, estamos ante el comienzo de un posible punto de inflexión en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. No se espera que haya subas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, pero sí que empiecen de a poco a desmantelarse los estímulos extraordinarios que se fueron implementando en estos últimos años. Y ese proceso, de alguna forma, en la medida que se inicie, va a empezar a consolidar expectativas de que gradualmente sí vamos a empezar a ver en la segunda mitad de esta década tasas de interés más altas a nivel internacional, y eso va a enfrentar a todas nuestras empresas, va a enfrentar también al gobierno con un escenario que gradualmente va a ir cambiando en cuanto a los costos de financiamiento. También es probable que veamos un fortalecimiento del dólar en el mundo. Estos fueron años de dólar muy debilitado frente a las principales divisas internacionales y en particular frente a las monedas de los países emergentes. En ese gráfico, fíjense, tienen 40 años de historia. En los últimos 40 años hubo realmente muy pocos momentos en los que tuvimos una coyuntura tan extrema en materia de valor del dólar a nivel internacional. El proceso del retiro de los estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal norteamericana ya ha comenzado, ya ha sido anunciado. Será progresivo, ¿no? De una compra de activos por 85.000 millones de dólares pasarán a 75.000 millones. Ese fue el anuncio de la Reserva Federal norteamericana. Eso será un régimen progresivo que irá seguramente fortaleciendo el dólar a nivel global. No solamente en Uruguay, desde las autoridades económicas han destacado eso. Es decir, bueno, Uruguay va a ir acompasando la tendencia del mercado mundial respecto al dólar. Y algunos economistas destacan la importancia de que sea progresivo. ¿Por qué? Porque eso le permite a los países, bueno, ir tomando medidas económicas, macroeconómicas para ir contrarrestando o ir previendo cuál puede ser la situación a partir de esa salida de los estímulos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por eso es importante lo de que sea progresivo y no sea una medida, bueno, abrupta y de repente, ¿no? Vamos a ver cuáles son las perspectivas de la consultora Deloitte para este año 2014 respecto a un factor que es clave para el desempeño de economías como la uruguaya, la argentina, que es el precio de algunos de los commodities, claro, y de algunas materias primas. Sobre todo por la importancia que tiene dentro de las exportaciones uruguayas las materias primas o los commodities, la soja, la carne, un poco los impulsores de, bueno, que el nivel de exportaciones se mantenga o se haya mantenido
durante el 2013. Por eso es importante ver qué va a pasar con esos commodities y los precios de los commodities en el 2014 y bueno, un poco más a largo plazo, ¿no? Hubo precios récord, hubo niveles realmente históricos, pero vamos a ver cuál es la perspectiva para este año, qué es lo que dice la economista Tamara Yandi. Esta ha sido una década de aumento muy importante de los precios internacionales de las materias primas. La discusión de cuánto hay de estructural y cuánto hay de cíclico en el auge de las commodities es una discusión que es difícil de saldar y es prácticamente imposible discriminar cuánto ha jugado en este boom de los commodities la migración de la masa de población rural de China hacia las ciudades, el cambio de dieta en los países asiáticos, mayor consumo de proteínas, cambios climáticos que han determinado que la oferta de alimentos haya estado sistemáticamente por atrás del crecimiento de la demanda, temas de desmantelamiento de subsidios en algunos mercados claves. Todos esos factores son cambios relativamente estructurales, cambios duraderos que probablemente no van a revertirse y van a seguir siendo factor de sostén para los commodities, pero es imposible negar que en los últimos años, por sobre esos factores, operaron también algunos elementos que son de carácter más cíclico y que le pusieron un plus a los precios. Esa propia coyuntura de dólar débil, coyuntura de mucha liquidez en el mundo, tasas de interés bajas, dinero barato en general que fluyó a muchos lados y a uno de los lugares donde fluyó fue a los mercados de commodities. Tuvimos también algo de cíclico probablemente en la demanda emergente. China con un superávit en cuenta corriente excepcional que determinó una capacidad de consumo de productos muy significativa, y el petróleo que también por diferentes motivos económicos pero también políticos estuvo en niveles muy altos, y eso por el arbitraje por biocombustibles y también porque el petróleo es un elemento fundamental en la formación de costos de producción de alimentos. También fue un elemento de sostén para los precios de las materias primas que son relevantes para Uruguay. En la medida que esos factores cíclicos empiecen a cambiar, podríamos decir, viene la hora de la verdad para los precios de las materias primas, porque va a quedar, digamos, en descubierto cuánto sostén realmente están dando los cambios más estructurales que se están procesando en la economía mundial y cuánto hubo de ciclo en estos precios excepcionales. Lo cierto es que desde hace 2 años, de hecho, los precios de los principales productos que nos importan para nuestro país han dejado de crecer, están en niveles que son récord desde una perspectiva histórica, pero ya no suben, y eso desde el punto de vista de pensar en Uruguay, en nuestros costos en dólares, en la rentabilidad de nuestro sector exportador, es un elemento clave. Bien, ¿y qué pasa con los socios más cercanos, ¿no? Argentina y Brasil, los socios naturales, pero además los más grandes del Mercosur? Ambos con una situación distinta, pero para Uruguay con ciertas complicaciones. Sobre todo la incertidumbre con Argentina. Comencemos por ese socio, el socio más complicado que tiene Uruguay. Hasta ahora hablamos del contexto internacional y mundial, ¿no? Sí, Tamara se enfoca en este caso más en lo que pasa en la región. Habla de Argentina y bueno, los desequilibrios macroeconómicos que tiene la economía argentina y bueno, los peligros que representa para los próximos años, ¿no? Y bueno, eso que puede pasar y que puede repercutir en la economía uruguaya. Ella habla de un equilibrio precario de la economía argentina por diversos factores que, bueno, ella misma explica también. Ella dijo que el tiempo al gobierno argentino se le está acabando, se está terminando el gobierno, tiene varios frentes abiertos, se está intentando ordenar la economía con algunas medidas, algunas ortodoxas, otras no del todo ortodoxas, entonces no se sabe exactamente cuál va a ser el final de esta situación y se habrá una recomposición. Y se marcan algunos puntos fundamentales. Uno es las reservas de dólares que tiene el Banco Central de la Argentina. Otro es la falta de crédito que tiene el gobierno argentino, que también, bueno, están viendo cómo lo resuelven. Y otro es la crisis energética y el costo que le representa a Argentina la producción de energía por el déficit que tiene. Importar energía es un costo muy alto, implica una salida de dólares de Argentina,
bueno, en realidad está, económicamente para la economía argentina está teniendo mucho peso. Esos son algunos de los factores más importantes que tiene, bueno, a resolver la Argentina, ¿no? Vemos la opinión de Tamara Yandi, de la consultora Deloitte. Y en la región Uruguay tampoco está encontrando noticias buenas. De hecho, Argentina plantea un riesgo creciente de inestabilidad para toda la región. Los economistas estamos un poco quemados en relación a los pronósticos respecto a Argentina. Hace muchos años que venimos advirtiendo que Argentina viene acumulando desequilibrios macroeconómicos que no son sostenibles. Hace muchos años que venimos advirtiendo sobre la inconsistencia de las políticas macroeconómicas en Argentina, y sin embargo Argentina de algún modo se las arregla para mantener ese equilibrio precario que le permite evitar, digamos, una recesión más importante y un desenlace más crítico. Pero lo cierto es que los tiempos se están agotando, las reservas vienen cayendo a un ritmo realmente acelerado en estos últimos meses. Hace cuestión de un par de meses las reservas están cayendo en el orden de los 1.500 millones de dólares por mes. La semana pasada solamente cayeron 900 millones. Y de alguna forma eso hace que el 2014, por más de que solo un año y por más que solo el próximo año, igual es un horizonte muy, muy largo para hacer pronósticos, porque el ritmo al que se viene deteriorando el escenario argentino es realmente un ritmo peligroso. Bien, y los economistas de Deloitte hablaron también de la situación de Brasil, que es un socio con mayor estabilidad, más ordenado que Argentina, pero en realidad tampoco está impulsando demasiado porque su crecimiento está algo estancado, se han agotado algunas de sus políticas de estímulo, entonces Brasil no es tampoco un socio que para Uruguay ahora por lo menos le asegure el crecimiento, ¿no? Para los economistas de Deloitte, Brasil tampoco es prometedor económicamente hablando. El estancamiento del PBI es el principal factor que hace pensar esto a los economistas. Se ha hablado mucho de Brasil a fin del año 2013, a comienzos del 2014, por lo que se viene en Brasil, por el Mundial, por los Juegos Olímpicos, por el gasto público, la inversión que significó eso, y las protestas sociales que han transcurrido durante el 2013. Entonces, 2014 puede ser un año clave para determinar a dónde está orientado Brasil y, cuál es el rumbo, no solo económico, sino también social, político. Por eso es tan importante, Brasil como potencia y lo que puede repercutir en Uruguay, ¿no? Lo vemos. Brasil tampoco es en este momento para Uruguay un socio demasiado prometedor. Hace 3 años prácticamente que viene estancado en su producción industrial, el PBI está creciendo muy poco. En general, Brasil ha sido bastante agresivo desde el punto de vista de la implementación de estímulos por parte del gobierno para tratar de reactivar la economía. La política fiscal se ha tornado bastante expansiva, pero parece haber una situación bastante clara y hay bastante consenso a nivel de los analistas brasileños de que las políticas de estímulo de demanda se agotaron en su efectividad y lo que está necesitando Brasil es procesar una serie de reformas que cambien a la economía desde el lado de la oferta y den condiciones de crecimiento desde el lado de la oferta. De hecho, un signo de agotamiento de los estímulos de demanda es que Brasil, con esta combinación de políticas que ha tenido en el pasado, es uno de los países emergentes dentro de los grandes con mayor déficit en cuenta corriente, 3,6% del PBI. Brasil recibe inversión extranjera directa, pero el flujo de inversión extranjera directa no alcanza a compensar ese saldo en cuenta corriente negativo, con lo cual tiene un saldo de financiamiento externo que es negativo casi en un punto del PBI actualmente, tiene un déficit fiscal de 3%, y en ese escenario en el que probablemente vamos a tener un mundo cambiando, con costos de financiamiento más altos para las economías emergentes, con una probable reversión de ese flujo tan abundante de ingresos de capitales a estas economías, esas son vulnerabilidades importantes y a tener en cuenta. De alguna forma, el escenario de bajo crecimiento económico, conjuntamente con esos desequilibrios, están generando
una especie de desilusión en el mercado respecto a la performance de Brasil. Bien, este fue el primer tramo de la conferencia de los economistas de Deloitte, Pablo Rosselli y Tamara Yandi. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque vamos a seguir hablando sobre la economía uruguaya, la desaceleración, el desempleo, el nivel esperado para este año 2014, la fortaleza, la competitividad, la inflación, varios temas analizados por los consultores de Deloitte. Ya venimos. Seguimos en Claves Económicas en este programa especial de verano por NSTV, analizando las perspectivas de la economía uruguaya para este 2014. En este caso, con la opinión de los economistas Pablo Rosselli y Tamara Yandi de la consultora Deloitte. En este caso, metiéndonos de lleno en la economía uruguaya, Tamara Yandi hablaba sobre la desaceleración y el nivel de desempleo para este año. Claro, la desaceleración, algo que muchos economistas coinciden, pero también en el nivel de empleo y en el nivel de consumo, algo que ha mantenido un poco la economía en este 2013 y las perspectivas para este 2014 también. Lo vemos. La economía uruguaya ya se ha desacelerado. En el primer gráfico allí les trajimos el crecimiento depurando algunos factores que ensucian un poquito la serie. Sacamos en particular lo que es el sector de electricidad, gas y agua, que es un sector que genuinamente aporta al PBI de Uruguay, pero que tiene mucha volatilidad dependiendo de los factores climáticos. Si uno saca ese sector, el PBI está creciendo a tasas del orden del 3% anual, que es un cambio de escenario pero muy evidente en relación a lo que era la coyuntura 2 o 3 años atrás. Y eso es bastante consistente con lo que recogemos en nuestros relevamientos de opinión entre ustedes, nuestros clientes, amigos, que hacemos recurrentemente con las encuestas de expectativas. Hay muchos indicadores que están marcando mayor cautela por parte de los empresarios en Uruguay, pero en particular cuando les preguntamos acerca de cuáles son las perspectivas de producción en sus empresas, hay un descenso bastante persistente en los sucesivos relevamientos de aquellas empresas que están con planes de expansión relevante de la producción. De hecho, el porcentaje de empresarios que espera aumentos en la producción de su empresa bajó a menos del 30% en el último relevamiento. Son mayoría los que esperan mantener los niveles de producción o de ventas más o menos en los niveles actuales. Todavía son pocos los que esperan una caída, pero son respuestas que son muy consistentes con un escenario de enfriamiento claro de la economía uruguaya. Quizás se destaca con una performance todavía muy firme, es el mercado de trabajo. El desempleo, por más de que se ha enfriado la economía, sigue en niveles mínimos. El empleo ha dejado de crecer, pero de todas formas se mantiene en niveles que son récord para nuestro país, y con ese escenario en materia de empleo y también con salarios que siguen subiendo en forma muy significativa, el consumo interno sigue expandiéndose a tasas que son muy importantes todavía, en el orden del 5% anual, diferentes a las que teníamos un par de años atrás, pero todavía muy superiores a lo que es el ritmo de expansión de la economía en su conjunto. Rodrigo, en el primer bloque Tamara Yandi hablaba sobre la situación internacional, el cambio en las políticas de estímulo en los Estados Unidos, la situación de los vecinos, la inestabilidad argentina, el estancamiento de Brasil, y ahora comenzó a hablar sobre la economía uruguaya. En un momento habló sobre las fortalezas que tiene Uruguay para atravesar un contexto internacional que pueda ser más complejo. Claro, y entre ellas se encuentra el nivel de reservas, los plazos de vencimiento de deuda, la especificación de la deuda, entre otras cosas. Lo vemos. De todas formas, pese a que hay más riesgos en el escenario internacional, pese a la coyuntura regional más complicada, Uruguay mantiene algunas fortalezas a nivel macroeconómico que a nuestro juicio son clave. Tenemos un volumen muy importante de inversión extranjera directa, eso le da cierta estabilidad
al plano de financiamiento externo, que por supuesto no son flujos que estén asegurados. Tenemos un nivel muy elevado de reservas y en general tenemos un perfil muy sólido en materia de deuda. Tenemos vencimientos muy largos y Uruguay ha avanzado también mucho en la desdolarización de la deuda y eso de alguna forma lo pone a resguardo frente a un escenario internacional diferente. Por eso es que nuestras proyecciones apuntan a que Uruguay debería poder atravesar este nuevo contexto internacional sin mayores sobresaltos, ¿sí? sin impactos demasiado severos, pero sí nuestros pronósticos apuntan a que la desaceleración de la economía que estamos viendo probablemente va a profundizarse el año que viene y de hecho si excluimos el sector de electricidad, que como decía antes es muy volátil, y si excluimos también el impacto que va a tener la entrada en operación de Montes del Plata, que le va a poner un plus a las exportaciones y un plus a la producción industrial, nuestras proyecciones son consistentes con un crecimiento de 2% en el resto de los sectores, que es una dinámica muy pero muy diferente a lo que fueron los parámetros de estos últimos años. Este año, en el 2013 en realidad, ¿no? El año pasado, se habló muchísimo y generó polémica entre las cámaras empresariales y el gobierno sobre la competitividad, ¿no? Uno muchas veces mira solamente el tipo de cambio real. Claro. En realidad, claro, hay muchísimos factores que influyen y hacen a los precios relativos del país. Y Uruguay todos coinciden en que está caro, ¿no? Más allá de cuál es la competitividad que tiene el país y cuál es la visión de las autoridades económicas. Para los economistas de Deloitte, la competitividad es la principal señal de alerta a nivel macroeconómico, ¿no? Sí, los desalineamientos cambiarios. La competitividad, un poco para mejorar el nivel de exportaciones y bueno, la competitividad de los productos uruguayos en el mercado internacional, sobre todo en relación a sus competidores directos. Por eso es tan importante la competitividad para los economistas de Deloitte, ¿no? Y Tamara Yandi también habla de la proyección que hacen en Deloitte sobre la inflación cercana al 10% en este año 2014. Lo vemos. La principal señal de alerta en el plano macroeconómico es la situación en materia de competitividad. Tenemos desalineamientos cambiarios en términos reales que están en niveles muy importantes con la mayoría de nuestros socios comerciales, incluso con Brasil, que dejando de lado, digamos, el periodo post-devaluación brasilera en el 99, en general habíamos tenido una situación de bastante alineamiento cambiario y los desvíos habían sido relativamente pequeños. En el último año y medio, 2 años, hemos acumulado un desalineamiento bastante importante que supera el 20% respecto a lo que es una referencia de 30 años. También con Argentina tenemos un desequilibrio cambiario importante, estamos caros con relación a Estados Unidos, estamos caros con relación a Europa. Y en buena medida estamos caros porque los salarios en dólares en Uruguay han subido en forma extraordinaria en estos últimos años, producto de crecimientos reales importantes y también la variación de la moneda. Pensamos que el riesgo de que la inflación alcance niveles de 2 dígitos no es un riesgo despreciable, aunque no es hoy nuestro escenario central. Nuestros modelos de proyección dejan a la inflación muy cerca del 10% durante todo el primer semestre del año que viene. Nuestro pronóstico de cierre para este año es 9,5%, pero si se fijan en el gráfico, recién es sobre el segundo semestre del año que viene que se anticipa cierto aflojamiento de la inflación. Mientras la inflación esté en valores de 9,5%, incluso más, los errores de pronóstico y los desvíos que naturalmente puede haber por factores volátiles y estacionales en la canasta del IPC pueden determinar fácilmente que se alcance ese nivel de 10%, que es un nivel que si bien no dispara tantos ajustes en forma automática, sí es un nivel que en términos de expectativas puede significar un cambio de dinámica.
Veamos ahora los desequilibrios de la economía uruguaya. Lo que decía Tamara Yandi es que Uruguay ha acumulado algunos desequilibrios en estos últimos años y que se encuentra en ese sentido lejos, distante de otras economías a las que no les ha sucedido lo mismo, como la de Chile y la de Perú. Claro, a pesar de que algunos puntos de la economía son positivos y están bien, como los que vimos recién, hay otros desequilibrios que pueden generar un desequilibrio mayor, ¿no? O sea, distintos factores en realidad que terminen afectando los puntos que son positivos y que están funcionando bien. Vemos lo que dijo Tamara. Parece que Uruguay está acumulando desequilibrios en varios frentes macroeconómicos que lo ponen en una situación más vulnerable ante ese posible cambio del escenario mundial en la segunda mitad de esta década. Uruguay hoy tiene un sitial de privilegio en cuanto a lo que es la opinión del resto del mundo acerca del país, y eso en buena medida se deriva de que la mayoría de las dimensiones macroeconómicas más relevantes tuvieron una mejora muy fuerte en relación a lo que era la situación una década atrás. Si mirábamos a Uruguay en 2010, estaba muy lejos de esa línea roja. En todas las dimensiones estaba muy lejos, tenía mejoras muy significativas respecto a lo que habían sido los puntos más críticos de años anteriores. Sin embargo, en el 2012 ya se veía un deterioro bastante apreciable. En el 2013 la situación mejoró un poco en algunos frentes, pero en particular en el frente de la competitividad la situación todavía es incluso más comprometida, y eso hace que estemos lejos de los parámetros que muestran otras economías como Chile y Perú, que son otras economías que en el mundo también son vistas como exitosas. Bien, ¿cuál es el escenario, ya no en este año 2014, sino a partir del año 2015 para el gobierno que va a asumir el 1 de marzo de ese año? Los analistas consideran que la desaceleración se va a profundizar, que el contexto económico va a ser muy diferente al de los últimos dos gobiernos y que habrá una necesidad de realinear la política macroeconómica. Y el gasto público, ¿no? Específicamente en dónde va a invertir el gobierno y dónde lo va a gastar. Bueno, va a estar más ajustado el cinturón en ese sentido. Hay riesgos también como la inflación. Sí. Eso es algo que se va a discutir mucho durante 2014. Es un año electoral, los proyectos de los candidatos para un posible gobierno van a estar arriba de la mesa, pero todo va a depender del contexto macroeconómico y de lo que se pueda gastar en relación a cómo se ajustan las distintas variables de la macroeconomía, ¿no? Vemos la opinión de Tamara Yandi. El próximo gobierno probablemente va a enfrentar un contexto externo muy diferente al que tuvimos en los últimos años y a nuestro juicio va a enfrentar la necesidad de realinear los principales balances de objetivos de las políticas macroeconómicas para asegurar la continuidad del crecimiento. La inflación actual no es de equilibrio de largo plazo. Desde los niveles actuales la inflación o se baja definitivamente o hay un riesgo de que siga acelerándose. Los costos de contener la inflación están subiendo, hay un riesgo de mayor rezago de la competitividad. Nuestro pronóstico de tipo de cambio apunta a que siga subiendo. De hecho, estamos trabajando con un tipo de cambio de 24 pesos para el final del año que viene, que es un tipo de cambio consistente con esa visión que teníamos de fortalecimiento en el dólar en el mundo, pero sobre todo es un tipo de cambio que Uruguay mínimamente necesita para no acumular mayores desequilibrios en el plano de la competitividad. Todavía ni siquiera está asegurado un aterrizaje suave o un aterrizaje cómodo a tasas de 3% anual en un escenario de medio plazo. En el próximo bloque vamos a ver la exposición del economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte sobre diferentes aspectos de la economía uruguaya y las perspectivas para este año 2014. Rodrigo, ya seguimos con más Claves Económicas por NSTV en este programa especial de verano.
Seguimos en Claves Económicas por NSTV, repasando la exposición de los economistas Pablo Rosselli y Tamara Yandi de la consultora Deloitte con las perspectivas de la economía para este año 2014. Y en este caso empezamos con la opinión de Rosselli. El nivel de inversión en estos últimos años ha sido muy importante. Uruguay desde el 2002 registró un fuerte crecimiento económico, prolongado además en el tiempo, y el nivel de inversión también fue muy alto. Pero Rosselli destaca que no solo fue importante la cantidad de inversión, el monto de inversión, sino también la orientación. ¿Dónde se ubicó esa inversión? ¿A qué se dirigió? Bueno, este ha sido el crecimiento más fuerte realmente en muchas décadas. Ese crecimiento vino de la mano de niveles de inversión mucho más altos que los que observamos, por ejemplo, en la fase cíclica de los años 90. Hoy tenemos un nivel de inversión de 22% del PBI. La inversión se ha dirigido en gran forma a los sectores en los cuales Uruguay es internacionalmente competitivo, ya sea porque es competitivo por sus ventajas naturales y también porque el Uruguay ha construido algunas otras ventajas competitivas en industrias nuevas como las de tecnología de la información, los centros de servicios compartidos. Estamos invirtiendo en energías renovables, la logística ha adquirido un desarrollo realmente formidable. Desde ese punto de vista, este proceso de inversión es notoriamente mejor que el que hemos visto en el pasado por su magnitud y también porque en la década del 90 la inversión fue bastante más orientada a los sectores que atendían la demanda interna y la demanda regional, y eso planteaba vulnerabilidades que probablemente hoy son notoriamente menores. Estamos convencidos que hubo herramientas o elementos del clima de inversión que han jugado un papel muy importante. Los beneficios fiscales a través de la promoción a través de la ley de promoción de la inversión han sido relevantes. ¿Qué va a pasar con el empleo, ¿no? Sí. Que el desempleo ha estado en cifras bajas históricamente, pero ¿qué pasará en este año? Rosselli destaca que actualmente Uruguay tiene un nivel de desempleo que es envidia de muchos países en el mundo, ¿no? En Europa, en América. Pero hasta este momento Uruguay tenía un desempleo alto. Eso implicaba que el mercado de trabajo, cuando necesitaba nuevos trabajadores, tenía una bolsa a la que recurrir. Nuevos trabajadores ingresaban al mercado laboral y eso, bueno, era nuevos trabajadores en la economía que aportaban al crecimiento económico. Ahora Uruguay está en un desempleo cero prácticamente, lo que es un insumo menos para el crecimiento de la economía. Ya no hay nuevos trabajadores que ingresen al mercado laboral y que aporten a este crecimiento de la economía. Sí, entonces, hay problemas también de calidad de la mano de obra, ¿no? Entonces se destaca ahí cómo se debe mejorar la productividad del trabajador un poco para hacer frente a las necesidades de las empresas, de la industria, bueno, también de la agropecuaria para producir y producir más en este caso. El crecimiento de los últimos años tiene también un componente muy repetible. En el gráfico de la izquierda ustedes ven la ocupación en Uruguay, la cantidad de personas ocupadas. Realmente lo que ocurrió entre el 2002 y el 2012 fue un salto enorme en la ocupación, y ustedes saben que en Uruguay tenemos un muy bajo crecimiento poblacional y las tasas de empleo que tenemos hoy son elevadas en términos históricos, son elevadas en cualquier comparación internacional, con lo cual el motor de agregar más empleos en la economía es un motor que funcionó mucho en los últimos 10 años y que va a empujar muy poquito en los siguientes 10 años. Rosselli también habló de la productividad y del costo laboral, ¿no? El crecimiento va a depender de sostener niveles de inversión altos y mejoras en la productividad, que era un poco lo que decías. Rosselli hablaba de que las tasas de interés en el mundo van a subir y el costo del endeudamiento por eso también va a subir. Es un contexto externo menos favorable para Uruguay y habla sobre cuáles son los desafíos para las empresas. Claro, entre ellos los costos de producción y los costos laborales y de empleo es una torta importante dentro de los costos de producción. Entonces, ¿cómo se afrontan esos costos laborales? Bueno, para que la productividad y la competitividad de esos productos sea buena, ¿no? En cualquier caso, el crecimiento de los próximos 5 o 10 años del Uruguay va a depender muchísimo más
de que sostengamos niveles de inversión altos y crecientes y de que sostengamos mejoras de productividad en un contexto donde el ciclo económico va a ser menos favorable, porque como decía Tamara, las tasas de interés en el mundo van a subir, el costo de capital para las empresas se va a elevar y probablemente tengamos algún aflojamiento de los precios de las materias primas, lo cual impacta en el sector, digamos, agroexportador del Uruguay, que es clave para su economía. Para impulsar la productividad, bueno, se requiere actuar en un montón de factores que la determinan. Obviamente no vamos a tener la arrogancia de hacer un análisis presuntuosamente exhaustivo de lo que el Uruguay tiene que hacer por delante, pero hay por lo menos algunos capítulos sobre los cuales sí queremos reflexionar con ustedes, como la evolución del clima de negocios, que uno podría decir, bueno, el conjunto de reglas de juego, el comportamiento del mercado de trabajo y las relaciones laborales, la calidad del gasto público y de los servicios públicos, el proceso de inversión, de innovación que tenemos en Uruguay, la inserción internacional y la educación. Todos esos son elementos, digamos, que tienen un papel fundamental en la productividad y en la inversión y que van a ser claves para que Uruguay pueda sostener tasas de crecimiento importantes en ese contexto externo menos amigable que seguramente vamos a tener. Los principales desafíos que enfrentan las empresas, según de nuevo la encuesta de expectativas de Deloitte, tienen que ver con los incrementos de costos, los costos de mano de obra particularmente relevantes, con la conflictividad laboral, con problemas de gestión de los recursos humanos. Seguimos analizando lo que dice el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte, ahora hablando sobre la mejora en la productividad. Sí, eso que estuvimos hablando durante este bloque, ¿no? Mejorar la productividad para mejorar la competitividad de las empresas y bueno, un poco él destaca la resistencia que tienen algunos sindicatos a implementar recursos que puedan mejorar la productividad de sus empleados, ¿no? Un poco la resistencia a esos cambios. Ellos detectan, estos dos economistas, cierta resistencia de los sindicatos. Lo vemos. Las dificultades, digamos, es decir, podemos celebrar que tenemos un mercado de trabajo fuerte, prácticamente en pleno empleo, pero las empresas están encontrando muchas dificultades para utilizar de forma más productiva su mano de obra. Y ese es un problema de fondo, digamos. El Uruguay no tiene más recursos humanos para aplicar, lo que tiene que hacer es aplicarlos mejor. Y en general encontramos las empresas, muchas de nuestros clientes, muchas empresas en Uruguay encuentran resistencias importantes desde los sindicatos para implementar mejoras de procesos, para implementar soluciones que involucren una mayor polivalencia de la mano de obra. Ese es un elemento clave. Si no hay rediseño de procesos, no se puede mejorar la productividad. La productividad para mejorar la productividad hay que hacer las cosas de una manera diferente. Bien, hacemos ahora una última pausa en este programa especial de Claves Económicas de verano, repasando las perspectivas de la economía uruguaya para este año 2014, la opinión de los economistas Tamara Yandi y Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Ya seguimos. Seguimos en este último tramo de Claves Económicas por NSTV con el análisis de los economistas Pablo Rosselli y Tamara Yandi de la consultora Deloitte, las perspectivas para este año 2014. Rosselli habla ahora de los salarios, ¿no? Sí, y de nuevo la necesidad de mejorar la productividad. Pero destaca que los consejos de salario no son una herramienta adecuada para aumentar el salario año a año. Sí, para algunos casos puntuales, pero aumentar sistemáticamente los salarios a través de los consejos de salario puede ser negativo para las empresas y bueno, para la economía en general. Sí, obviamente genera polémica con los sindicatos. Rosselli ya había brindado su opinión en este sentido en alguna otra ocasión. Pero vamos a ver qué decía ahora en esta presentación de Deloitte. El otro elemento del mercado de trabajo es que a nuestro juicio es imperativo que en definitiva que el marco de relaciones laborales empiece a tomarse mucho más en serio esta necesidad de mejora de
la productividad. En ese gráfico ustedes ven una estimación que hacemos en Deloitte de la evolución del ratio masa salarial sobre PBI. Hoy tenemos una participación de los salarios en el PBI que es de las más altas en la historia del Uruguay. La teoría económica dice que bajo condiciones más o menos estándares, el ratio masa salarial sobre PBI tiende a permanecer constante o tiende a fluctuar en torno a una media. Tiene que haber cambios tecnológicos muy singulares para que la participación de la masa salarial sobre PBI se modifique. Y a nuestro juicio no podemos pensar que los consejos de salarios son la forma de incrementar de manera recurrente la participación de la masa salarial en el PBI. Uno puede pensar, porque los mercados no son perfectamente competitivos, que el instaurar un esquema de negociación colectiva determina que en algunos sectores finalmente se termine pagando más y eso genera una mayor participación de la masa salarial en el PBI, pero eso es un razonamiento que uno podría aplicar una vez, digamos. Teniendo consejos de salarios podemos mejorar un poquito o un poco la participación de la masa salarial en el PIB, pero no podemos mejorarla de esa manera todos los años. Los consejos de salarios no son un instrumento para una mejora sistemática de la distribución del ingreso. Sobre el gasto público, el economista Pablo Rosselli opinó que el próximo gobierno no va a tener capacidad de aumentar el gasto público y que lo esencial, lo que queda es mejorar la calidad de ese gasto. Sí, destacó que en realidad el balance entre gasto público y PBI en relación a lo que tienen otros países del mundo está equilibrado en cuanto a la tendencia mundial, pero que sí, que como no va a haber posibilidad de aumentar el gasto, es fundamental mejorar el gasto y dónde se ubica y los resultados de ese gasto para complementar y ser positivo para la economía. Otra de las áreas que es relevante, digamos, y que en periodos electorales siempre cobra lugar en la discusión pública, tiene que ver con la capacidad del gobierno de gastar más o de gastar menos. En el gráfico de la izquierda ustedes ven la evolución del gasto público en Uruguay. Hoy estamos con un nivel de gasto público del 30% del PBI, es el mayor de un periodo realmente largo. Y en el gráfico de la derecha ustedes ven lo que es una comparación de cuánto es el gasto público en Uruguay en relación a muchos otros países. Un gráfico que armamos a partir de información del Banco Mundial, del FMI, de The Economist Intelligence Unit. El gráfico lo que muestra es que a medida que el PIB per cápita sube, en general los países tienen más capacidad tributaria, tienen más capacidad de cobrar impuestos y el gasto tiende a subir. Uruguay, ¿dónde se encuentra? Más o menos se encuentra en la línea de regresión, en esa línea de tendencia. El nivel de gasto público que tiene el Uruguay está bastante alineado con el promedio que uno puede concebir para el nivel de PIB per cápita que tenemos, para la capacidad efectiva de cobrar impuestos que tienen los gobiernos. Obviamente hay países por debajo, hay países por encima. Los países por encima de Uruguay con estos niveles de PIB per cápita suelen ser países de Europa del Este, donde probablemente arrastran, digamos, tamaños del sector público y servicios públicos mucho más grandes porque venían del régimen socialista. Obviamente siempre es un tema de discusión y uno puede encontrar quienes favorezcan un poco más de gasto público, un poco menos de gasto público. Nosotros creemos que el punto esencial es que en Uruguay ya hubo un aumento muy significativo del gasto público. Podrá subir un poco más, podrá bajar un poquito, pero hoy por hoy la clave, digamos, para el próximo gobierno va a ser que mejore sustancialmente la calidad de ese gasto público. El próximo gobierno en particular no va a tener capacidad de incrementar significativamente el tamaño del gasto público sin comprometer la inversión y sin comprometer el crecimiento económico. Es clave que mejore la asignación del gasto público en las áreas más prioritarias, que mejore la ejecución, que el gasto se haga en condiciones de más eficiencia. Rosselli y Tamara Yandi hablaron también sobre la inserción de Uruguay en el contexto internacional. Obviamente Uruguay está inserto en el Mercosur. Para Rosselli, Uruguay debe continuar en el Mercosur. Como para muchos no hay una posibilidad de una salida del bloque comercial. Reconoció que fue muy útil para comenzar un proceso de apertura, pero que en estos años el Mercosur tiene y va a seguir teniendo
un mal desempeño. Vamos a ver la opinión de Rosselli sobre la inserción internacional del país. El Uruguay necesita nuevos mercados, eso es un hecho. El Mercosur fue muy útil para el Uruguay a inicios de los 90 porque le permitió iniciar un proceso de apertura económica muy importante que probablemente no hubiera podido avanzar de otro modo, pero es notorio que el Mercosur se está quedando atrás de la economía mundial. El Mercosur va a tener un mal desempeño en estos años. Miren lo que van a hacer Argentina y Brasil, bastante menos que otros mercados emergentes que podemos poner. Ahí están puestos mercados emergentes de la Alianza del Pacífico y otras grandes economías emergentes como China, México, Rusia, por poner algunos ejemplos, o la India. El otro elemento es que el Mercosur se ha transformado en un socio que nos genera un déficit comercial bastante importante, 1.600 millones de dólares, y es un socio que tiene un nivel una estructura de aranceles elevada. O sea, el arancel externo común del Mercosur es alto, eso propicia desvíos de comercios probablemente negativos para Uruguay. En definitiva, compramos muchas cosas en la región a precios más altos que los internacionales, y no estamos obteniendo a cambio de eso un mercado, digamos, que nos prometan crecimiento para nuestras exportaciones. Del lado en lo que hace Argentina, todo lo contrario, digamos. Nuestro debate público y político en relación a este tema cae fácilmente en la dicotomía Mercosur sí o Mercosur no. Nos vamos o nos quedamos del Mercosur. Probablemente se obedece a muchas razones, pero una razón, digamos, no política es que uno dice, bueno, pero es que el Mercosur dice, el Tratado de Asunción dice que los países tenemos que tener una única estructura arancelaria y que solo tenemos que negociar de forma conjunta. El punto es que, digamos, tomar esa interpretación en un contexto donde en el Mercosur no hay regla que se cumpla, digamos, parece un corset, digamos, parece un chaleco de fuerza que por lo menos no lo deberíamos ponernos nosotros mismos. Bien, fue bastante completa la exposición de los economistas Pablo Rosselli y Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Hemos intentado abarcar algunos de los principales temas en este programa especial de verano de Claves Económicas. Sí, con las perspectivas de Deloitte para 2014 y bueno, un poquito también más a largo plazo, ¿no? Como el contexto económico que va a tener el próximo gobierno, ¿no? Que es a más largo plazo y no solo abarca el 2014. Rodrigo, muchas gracias. No, gracias a ti. Nosotros seguimos con más NSTV. Recuerden que durante todos los días hay programas periodísticos en la grilla de Nuevo Siglo y la semana que viene nos volvemos a reencontrar con más Claves Económicas. Que pasen muy bien. Presentó Y el Observador, IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde.